Muy buenas tardes, 13:40, estamos en vivo desde el cuarto piso de Casa de Gobierno. A partir de este momento comenzamos con la conferencia de prensa a cargo del ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez Rosás, y la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, quienes brindarán detalles sobre la actualización de la guía técnica de la provincia de Mendoza para el manejo de la enfermedad por nuevo coronavirus COVID-19. En primer término, escuchamos al ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia. Buenas tardes a todos los mendocinos y a todas las mendocinas. Brevemente, referirme para dar paso a la ministra de Salud, que se va a explayar sobre los aspectos sanitarios, para señalar que el gobernador de la provincia, en el día de ayer, que se vencía el plazo de vigencia del decreto provincial y teniendo en cuenta que el decreto de necesidad de urgencia de la Nación sigue colocando a nuestra provincia por sus particularidades y las circunstancias de cómo se administra la situación de la pandemia en situación de distanciamiento social obligatorio, ha dictado el decreto 1014, prorrogando hasta el 31 de agosto las mismas medidas que se viene adoptando ya desde hace tiempo en nuestra provincia, con la única diferencia o particularidad es que la señora intendenta del departamento de Santa Rosa le ha solicitado ayer en la tarde al gobernador que no se apliquen las restricciones que ella había solicitado oportunamente, y me refiero a turismo interno, funcionamiento de restaurantes y bares, y celebraciones religiosas, dado que también había solicitado en su momento la suspensión de las reuniones familiares, cuestión que sabemos que ya desde hace 2 semanas el Gobierno Nacional dispuso para todo el país dicha suspensión. Con esta diferencia, nada más, las medidas en nuestra provincia continúan en el mismo sentido y el gobernador de la provincia sigue apelando y apostando a que entre todos y todas, los mendocinos y las mendocinas, tanto desde el gobierno de la provincia como los de cada uno de sus casas y en sus hogares y en su familia, cumplamos con las normas y podamos salir adelante y seguir adelante en esta pandemia, que en algún momento obviamente va a culminar, pero que depende, y en esto lo reiteramos una vez más, depende de nosotros, depende de todos y cada uno de nosotros en el cumplimiento de lo que significa el aislamiento voluntario, que no es otra cosa tan sencilla que aun cuando tengamos la flexibilidad que tenemos en nuestra provincia desde hace ya mucho tiempo, podamos quedarnos en casa en aquellos casos en que aún pudiendo salir no hace falta, saber que estamos en el marco de lo que ya hace tiempo llamamos una cuarentena administrada con aislamiento voluntario, y que esto significa que estas medidas hasta el 31 de agosto, por supuesto, son revisadas día a día y tienen que ver con el equilibrio que desde el gobernador de la provincia desde hace tiempo también viene expresando claramente entre lo económico, el empleo, el funcionamiento, digamos, de la provincia, la situación sanitaria de la provincia, la salud psicológica de los mendocinos y de las mendocinas, y en este adecuado equilibrio que pretendemos lograr a través de las medidas, que sin la colaboración de todos y cada uno de ustedes resultará imposible, es donde se sigue adelante con las medidas tal cual se venían desarrollando, con lo cual, con la salvedad que acabo de hacer del departamento de Santa Rosa, hasta el 31 de agosto la decisión del gobernador ha sido mantener la provincia las medidas que ya se han adoptado. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos a la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal. Muy bien, buenos días a todos los mendocinos y las mendocinas. Para iniciar y comentarles los criterios de la nueva guía de cuidados para la enfermedad de coronavirus, empezamos con una situación de los datos actuales de la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza cuenta hasta el momento con 3.834 casos positivos confirmados, 1.096 recuperados, 76 personas fallecidas y una tasa de letalidad del 1,98%. Bueno,
En esta situación, la provincia se encuentra en etapa de mitigación, para lo cual se han elaborado nuevas guías técnicas para el abordaje y el manejo de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus COVID-19. Bueno, desde este punto de vista, queremos decir que nosotros nos encontramos en una situación de dos criterios. Esta guía, en primer lugar, quiero informar que ha sido elaborada por el Comité Operativo de Emergencia, el Comité de Vigilancia Epidemiológica y las autoridades del Ministerio de Salud. En esta guía estamos haciendo y abordando los criterios necesarios que tiene que tener el sistema de salud para poder abordar adecuadamente las necesidades de atención de los pacientes. Una epidemia, como hemos dicho, tiene dos fases, una fase de contención y una fase de mitigación. Es aquí en donde quiero hacer especial abordaje e hincapié en lo que es la etapa de contención. Aunque nosotros estemos haciendo una mitigación de los efectos del virus en la provincia de Mendoza, debemos tener en cuenta que nunca debemos abandonar la etapa de contención. Esta etapa de contención tiene fundamentalmente como criterios poder seguir aislando e identificando a los casos positivos y también aislando aislando a los contactos estrechos de los casos positivos. Pero en esta etapa de contención tiene fundamental rol también toda la comunidad y todas las personas que vivimos en Mendoza. ¿Por qué? Porque esta etapa de contención tiene que ver con el cuidado de todos y cada uno de nosotros. Si nosotros logramos poder minimizar la circulación de las personas en la provincia, evitar que las personas circulen siempre y cuando su circulación sea necesaria, no circular en los casos en donde no hay necesidad de circulación, sino que siempre que sea necesario circular, minimizar al máximo posible todo lo que es el movimiento innecesario de personas, vamos a poder extender esta fase de contención y prepararnos adecuadamente para la fase de mitigación. Es decir, que en esta fase quiero destacar la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros para poder controlar y poderla ampliar lo más posible y tener la mejor respuesta que podamos en la fase de mitigación. Bueno, esta guía, elaborada, como dije, por el Comité de Epidemiología, por el Comité Operativo y por las autoridades del Ministerio de Salud, introduce estrategias de aislamiento para poder optimizar mejor y dar mejor respuesta por parte del sistema de salud. Y en este sentido queremos decir que hemos establecido 3 tipos de aislamientos. Tenemos en primer lugar la internación hospitalaria. ¿Cuándo una persona va a ser internada en un hospital? Primero, cuando cumpla requisitos de internación, requisitos clínicos y médicos de internación. Cuando sea una persona mayor de 60 años de edad y tenga comorbilidades o puedan poner en riesgo su situación o curse neumonías leves, moderadas o severas. En estas instancias todas las personas serán hospitalizadas. ¿Cuándo una persona va a poder acceder a un aislamiento extrahospitalario? Esto se va a dar para los pacientes leves. Para los pacientes leves o asintomáticos que tengan menos de 59 años, menos o igual a 59 años de edad, y que puedan ser aislados y que no puedan tener aislamiento domiciliario porque no cumplan con criterios sociales de aislamiento domiciliario, tales como no tener una infraestructura adecuada, poder poner en riesgo a un conviviente y de esta manera necesitamos que esta persona cumpla el aislamiento extrahospitalario, pero en un hotel. Y el aislamiento domiciliario va a estar destinado a las personas menores de 60 años que cursen con sintomatología leve o que sean personas asintomáticas y que por sus condiciones sociales puedan realizar aislamiento domiciliario, que no pongan en riesgo las condiciones de salud de convivientes y que en su infraestructura y en su situación familiar puedan realizar este aislamiento en domicilio.
También otra novedad, vuelvo hacia el punto anterior, estas estrategias que estamos estableciendo tienen que ver con optimizar la respuesta del sistema de salud, utilizar racionalmente y mejor los recursos del sistema de salud y también tiene que ver con evitar los contagios en los hospitales y proteger a los equipos de salud para evitar contagios intrahospitalarios, teniendo en cuenta que los pacientes leves y asintomáticos pueden ser controlados en sus hogares por los equipos de salud. Entonces, de esta manera, optimizamos el recurso cama dentro del sistema de salud y también evitamos contagios de profesionales y o equipos de salud que atienden en nuestros hospitales. Otra forma que tenemos con esta nueva guía técnica para adaptarse a esta etapa de mitigación de la enfermedad es el tema relacionado con el diagnóstico de la enfermedad. Hoy el coronavirus se diagnostica a partir de una PCR, el método PCR, a todas las personas que dan positivas. A partir de la implementación de esta nueva guía técnica, aquellas personas que sean contactos estrechos convivientes y que tengan 2 síntomas relacionados con el coronavirus, por lo menos 2 síntomas, van a ser consideradas casos positivos por nexo clínico epidemiológico. Es decir, que también de esta manera vamos a optimizar la red diagnóstica a través de los laboratorios de salud pública y de todos los laboratorios de la provincia. Bueno, considerando que estos son los nuevos criterios implementados y que esto tiene que ver con poder en esta etapa de mitigación dar una mejor respuesta desde el sistema de salud a poder combatir y atender las necesidades de la enfermedad, quiero volver nuevamente a hacer hincapié en que el coronavirus y la contención del coronavirus y la transmisión del contagio de coronavirus es una responsabilidad de todos. Y en esto volver a trabajar sobre la responsabilidad individual, sobre la responsabilidad colectiva y la responsabilidad social para evitar los contagios. Nosotros sabemos que en la medida en que tengamos menor movilidad, en que solo circulemos en la medida de que sea necesario, estrictamente necesario, vamos a disminuir la cadena de contagios. Vamos a poder darle oportunidades al sistema de salud ampliado de esta manera, como lo hemos hecho y con estos criterios, con los criterios de ampliar la atención a través de camas extrahospitalarias, ya sean de hoteles o de unidades extrahospitalarias que hemos instalado desde el sistema de salud. Vamos a poder mejorar la respuesta a las necesidades de la atención de la pandemia. Pero esto tiene 2 caras. Tiene la cara de todos, la cara de la responsabilidad individual y social, la cara de podernos ser responsables fundamentalmente cuidando a aquellos que son nuestros adultos mayores, que son las personas de riesgo, aquellos que sabemos que van a complicar y van a tener dificultades en el transcurso de su enfermedad. Entonces, en esa responsabilidad nos apoyamos, mientras en esta etapa de mitigación, con esta nueva guía técnica, estamos generando estrategias y criterios para abordar mejor la pandemia y para generar una mejor atención de pandemia, generando estos criterios siempre de aislamiento, siempre de aislamiento, de seguimiento y de contacto, que dada la gravedad o la necesidad que haya, se clasifican en, como dije, en domiciliarios, extrahospitalarios u hospitalarios. Bueno, muchísimas gracias y estamos abiertos a las preguntas. A continuación, y siguiendo las medidas de distanciamiento, vamos a comenzar con las preguntas de los periodistas que se encuentran aquí en el 4º piso de Casa de Gobierno. Buenas tardes, ministros. Sebastián Goiburu para Canal 9 y LB10. En principio, para la ministra, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir una casa para poder permitir la internación domiciliaria, ya sea por la calidad del paciente o por su situación de infraestructura, ubicación geográfica, etcétera? Y con respecto al ministro, aprovechando que mencionó las nuevas medidas en cuanto al distanciamiento social, consultarle y trasladarle una consulta reiterada, es si han pensado en alguna
en alguna medida que equipare a aquellas personas que no pueden acceder a una reserva en restaurante o demás para poder hacer un paseo. Es algo que muchas veces se plantea por parte de los televidentes y de los oyentes. Bien, para la primera pregunta, ¿quiénes pueden acceder o qué personas pueden acceder y se va a decidir a la internación domiciliaria? En primer lugar, quiero aclarar, y gracias por la pregunta porque completa parte de la información. En primer lugar, todas las personas van a tener previa decisión cuál va a ser su tipo de aislamiento e internación, van a tener una evaluación médica. Las personas tienen que asistir a un efector de salud y van a tener una evaluación médica. A partir de esa evaluación y del estado de salud de las personas se va a decidir el tipo de aislamiento o internación que reciba. En cuanto al aislamiento domiciliario y al aislamiento domiciliario y extrahospitalario o de hotel, están las siguientes características. En todos los casos las personas tienen que ser menores de 60 años. Además, tienen que cursar la enfermedad de manera leve o de manera asintomática. Además, para el caso del hogar, tienen que ser personas que puedan tener sistemas de alarmas previstos, es decir, personas que frente a una complicación puedan tener desde medios de movilidad o medios de comunicación para poder relacionarse rápidamente con un efector de salud y poder efectuar una consulta. La casa, en la medida de lo posible, tiene que disponer de una habitación o de un baño individual. En el resto de la familia no deben haber convivientes que se constituyan como personas de riesgo, es decir, mayores de 60 años o personas que cursen enfermedades como diabetes o hipertensión o aquellas enfermedades que sabemos que pueden agravarse cuando las personas tienen coronavirus. También otra condición para tener aislamiento domiciliario es que las personas que aunque sean menores de 60 años de edad y tengan alguna enfermedad, tienen que tener adherencia al tratamiento y tener esa enfermedad compensada. Con todos estos criterios, las personas van a poder aislarse en los domicilios. Si cumplen con todos estos criterios, pero fundamentalmente los criterios clínicos, médicos, ser menores, cursar leve, todo lo que acabo de decir, pero desde su hogar no pueden garantizar el aislamiento, no pueden garantizar la seguridad de sus convivientes, el Estado ha dispuesto de aislamiento extrahospitalario, ya sea institucional, en algunos lugares anexado a hospitales o en otros lados a través de la contratación de hoteles, ha dispuesto de estos lugares para poder internar a las personas y que estas personas transcurran la enfermedad en estos aislamientos hospitalarios, ¿sí? En todos los casos en los que se decida el aislamiento domiciliario, las instituciones que decidan que luego de una evaluación clínica del paciente, nunca va a ser telefónica, no debe ser telefónica la definición de un paciente tiene aislamiento domiciliario o no, siempre que la institución, ya sea pública o privada, determine que ese paciente está en condiciones de hacer aislamiento domiciliario, se hará un seguimiento mínimo óptimo, es de 3 al tercer día, al séptimo día y al 14 día, y si no, un seguimiento mínimo de por lo menos 2 veces durante el transcurso de la enfermedad antes de dar el alta para ver las condiciones de salud, ya sea o por vía telefónica o por teleconsulta o por visitas domiciliarias de brigadas, pero de esa manera se va a controlar que las personas que transcurran la internación domiciliaria o el aislamiento domiciliario no corran riesgo de salud. Y en los hospitales, completo la pregunta, hay equipo de salud que controla a las personas, equipos de enfermería y un equipo médico que controla y va haciendo el seguimiento de las personas que se encuentran aisladas en los hospitales. Bueno, respecto de la pregunta que me formularon, en cuanto a lo que se entiende por el paseo, estamos hablando del tránsito, ¿sí? Sabemos que se mantienen, como se mantienen todas las medidas, a partir de las 23:30 hasta las 5:30 de la mañana no se puede circular y sin lugar a dudas que en aquellos lugares en los cuales se puede acceder a una reserva para ir a comer, a un restaurante o algún lugar así, hay que trasladarse, sin lugar a dudas que se puede trasladar,
y esto implica en algunos casos también que la familia, que es con la que se puede uno trasladar a un lugar, pasee de un lugar al otro. Lo que sin lugar a dudas no está permitido es descender en esos lugares o hacer actividades fuera del lugar de destino. Y esto tiene una explicación, y es que la habilitación de los restaurantes, de los lugares para poder asistir a comer, tienen la posibilidad de la trazabilidad, es decir, con los registros que llevan de las personas que asisten. Cuestión que no sucede si en el tránsito de un lugar al otro esa familia o se desciende del automóvil y hace alguna actividad, come en algún lugar, o hace un picnic o un asado, lo que fuera, que esto no está permitido, sigue sin permitirse, lo cual no significa que en el trayecto de un lugar al otro no se esté paseando también, de alguna manera pidiendo por favor que no desciendan. Lo mismo cuando se realizan los deportes. En el caso, por ejemplo, de quienes andan en bicicleta, etcétera, que no se transforme esa actividad deportiva en actividad social, es decir, que luego de eso no haya una reunión en algún lugar para tomar algo o que se queden estas personas, lo mismo cuando van los chicos a hacer sus entrenamientos en los deportes, a los clubes, que los papás y las mamás que los lleven no se queden haciendo alguna de este tipo de actividad. Creo que lo que marca esta pregunta es que una vez más el criterio fundamental es poder trazar, es poder seguir, porque como dijo la ministra, digamos, más allá de estar en la etapa de mitigación, continuamos también en la contención y para eso hace falta esa trazabilidad. Buenas tardes para ambos, Amadín Cirilo para Canal Acequia. Ministra, la diputada Najul presentó un proyecto para que aquellos pacientes que están en estado crítico puedan estar acompañados en la etapa final de su vida por familiares o personas cercanas. ¿Lo ve viable, lo ve posible en la provincia de Mendoza y están preparados los hospitales y el sistema de salud para llevarlo a cabo? Sí, hemos generado una comisión de trabajo y hemos convocado a los distintos participantes de derechos humanos, las comisiones de éticas hospitalarias y provinciales, como para empezar a trabajar este aspecto. Si es viable, es para evaluarlo, tendrá que hacer de acuerdo al protocolo, pero sí es importante poder generar un momento de dignificación de la muerte de los pacientes y que no mueran en aislamiento. Es algo que se está evaluando y se está estudiando bajo protocolo para poder hacerlo. Buenas tardes, Julián Chaver para Canal 7. Un mismo hecho y una pregunta para cada uno. Para el ministro Ibáñez, con respecto al 17A, a la marcha de antes de ayer, contamos unas 1000 personas rompiendo el aislamiento social y han sido imputadas 5. Preguntarle si el gobierno ha decidido por alguna razón no avanzar en ese tema. Y para la ministra Nadal, si esta reunión y de 1000 personas rompiendo el aislamiento social puede traernos un pico de contagios en 10 días aproximadamente. El gobierno de Mendoza, el gobernador de Mendoza no ha tomado ninguna decisión de no avanzar en este sentido. Esto le corresponde a la justicia y las imputaciones, las denuncias y los procesos que se abran le corresponden a la justicia. Más aún, el gobernador desde siempre, independientemente de la marcha, ha sostenido la necesidad, llamando obviamente al autocontrol. El Estado está controlando permanentemente en todo el cumplimiento de las actividades y ha sostenido también que no le va a temblar la mano si tiene que tomar una decisión de cerrar alguna de las actividades según la situación sanitaria, con lo cual no hay una decisión de no avanzar, sino un respeto por las instituciones que le corresponden hacer las investigaciones. Me estoy refiriendo concretamente al Poder Judicial. Sí. Con respecto a la posibilidad de aumento de contagios, bueno, ha sido una situación que obviamente genera una exposición y un aumento de riesgo, lo veremos en los 10 días, esperemos que no. Por eso, bueno, no solo en esta situación en particular, sino en las situaciones en general, es donde pedimos el cumplimiento de las situaciones de aislamiento, la responsabilidad personal y social para evitar el aumento de contagios. Nosotros tenemos que entender que esto tiene 2 ejes. Un eje que tiene que ver con la respuesta y con la optimización de los recursos del Estado y del sistema de salud y todos aquellos que se incorporen para dar respuesta y mitigar el virus, y la contención. Y acá vuelvo a hacer hincapié en esto. Contener no solo es el sistema de salud y el Estado
identificando a los casos sospechosos, a los casos positivos y aislándolos, sino es toda la sociedad en su conjunto, evitando el contagio y protegiendo a las personas que son más vulnerables y que pueden correr riesgo de muerte si se contagian de la enfermedad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Franco Díaz para Aurora Argentina y ADN País. 2 consultas para la ministra. La primera es, apenas comenzó la pandemia de coronavirus, se hablaba mucho de la curva de contagios. No sé si en este momento y con el repunte de casos que hemos tenido últimamente, se ha llegado al pico o si todavía no se llega. Con relación a la curva de contagios, nosotros entendemos que tenemos casos, que podemos aumentar en la cantidad de casos y que puede haber en los próximos meses a un aumento de casos. Tenemos por lo menos un mes y medio en donde podemos tener aumentos de casos y por esto en esta etapa y estas estrategias que estamos utilizando para poder contener lo más adecuadamente posible esta cantidad de casos, teniendo en cuenta que el 80% de los casos que vamos a tener, como se sigue comportando la enfermedad, son de sintomatología leve o poco sintomáticas. Entonces, bueno, la implementación de todas estas estrategias incluidas en la nueva guía técnica para poder ser estratégicos para poder abordar esos casos que puedan suceder. Y en cuanto a las estrategias de aislamiento, consultarle si se tuvo en cuenta o se estudió también la posibilidad de algunos polideportivos que estaban acondicionados para poder alojar pacientes con COVID. Bueno, en la estrategia de aislamiento extrahospitalario, hoy por hoy están dispuestas, como les dije, las camas extrahospitalarias anexadas a hospitales, también están los hoteles y en la medida que haya necesidad será ampliando y considerando todas las camas disponibles en Mendoza para poder realizar estos aislamientos extrahospitalarios. Buen día, ministros. Pablo Gerardi. Les traslado algunas dudas del equipo de Radio Niwil y de algunos oyentes. Una tiene que ver con cómo se va a registrar o contabilizar a quienes den positivos o tomen como positivos por contactos estrechos en las casas. ¿Y cómo se están contabilizando los testeos que se hacen a nivel privado? Si van a la misma cuenta, si hay coordinación. Y a propósito de lo que usted marcaba recién, ¿cómo están de recursos, particularmente los test? Bien. Para la primera pregunta es que en todos los casos, tanto en los casos que se confirmen por PCR como en los casos que se confirmen por nexo epidemiológico, el profesional tratante tiene que notificar en el sistema CISA y tiene que primero tenerse una declaración jurada. Esto es importante y lo voy a destacar. Se tiene que notificar en el caso, vuelvo a la pregunta, en el sistema CISA se tiene que notificar a la persona como positiva, considerada con estos criterios. Hay un sistema de notificación que del mismo modo que se notifica el caso positivo a través de determinación por laboratorio, se hace a través de declarar positivo por nexo clínico epidemiológico, ¿sí? O sea que se registra de igual manera. Se den una ficha epidemiológica exactamente igual que se denara para el caso que se confirma por PCR diagnóstica de laboratorio. Esto, vuelvo a aclarar que las personas que se confirmen van a ser los convivientes que tengan por lo menos 2 síntomas y sean contactos estrechos. Desde ahí es la confirmación por nexo clínico epidemiológico. Con relación a los laboratorios, todos los laboratorios que realicen y que estén habilitados para hacerlo tienen la obligación de registrar en el CISA, que es el Sistema de Registro Nacional, la confirmación diagnóstica y ese dato se releva del sistema CISA. Y la tercera pregunta que me había hecho. Con respecto al stock de test, estamos bien, estamos en permanente compra desde la primera compra que se hizo. La recuerdo en marzo con la donación de todos de una proporción de los sueldos de los funcionarios, incluidos el gobernador. Hasta la actualidad no hemos parado de comprar todos los insumos necesarios y se compran en forma constante para poder sostener la demanda de test que estamos necesitando para tener un diagnóstico adecuado. Ministra, consultarle en principio si estas medidas que se están anunciando aplicarán en todo el territorio provincial o solo en las zonas en donde hay transmisión comunitaria sostenida.
Y para el ministro Ibáñez traslado una pregunta de una colega, Sofía Gainza, sobre un pedido que se ha replicado en redes sociales sobre el tema de la posibilidad de invertir los días en cuanto a asignación de números de DNI. Eso solo. Gracias. Sí, la guía técnica es de aplicación en todo el territorio de la provincia. Bueno, respecto de este pedido, no hemos tenido un pedido formal al respecto, concreto. Por el momento se sigue manteniendo en este decreto los números de DNI y la posibilidad de salida de DNI con estos números. Aprovecho la pregunta para pedirle a todos los mendocinos y a todas las mendocinas que respetemos el número de DNI, que respetemos los protocolos, que respetemos los distanciamientos, que respetemos el uso del tapabocas, respetemos el pedido del aislamiento voluntario, porque es la única forma que vamos a tener de transitar el tiempo que le queda a esta pandemia y siempre tratando de entender que por muy buenas o pensadas que puedan ser ciertas medidas, si no hay un cumplimiento por parte de la ciudadanía, no son exitosas. Y el éxito que Mendoza viene teniendo en este sentido, independientemente del crecimiento del número de contagiados del último tiempo, tiene que ver con el cumplimiento. Así que se evaluará si existe algún pedido concreto de esto que me está preguntando, pero por el momento se mantienen los mismos días con los mismos números de finales de DNI. Algunas preguntas de periodistas que no se encuentran aquí presentes, pero que han hecho llegar al área de prensa de gobierno. Una de ellas es cuántas personas se encuentran actualmente en terapia intensiva y esto a qué porcentaje corresponde. En este momento tenemos 73 personas internadas en terapia intensiva y corresponde a un 65% de porcentaje ocupacional de las camas. Nos preguntan también si el nuevo criterio para considerar los positivos hará que aumente notoriamente el número de contagios en la provincia. Van a aumentar el número de casos positivos, sí, sin duda. Por eso es que tenemos una fuerte estrategia de capacitación y de comunicación a todos los profesionales de la salud para que se confirmen como casos positivos aquellos que están considerados como tales en la guía, que tiene que ver con ser contacto estrecho, conviviente y tener por lo menos 2 síntomas relacionados con coronavirus o considerados como casos sospechosos de coronavirus. Y finalmente, si existe algún protocolo o recomendación para el manejo de la basura en hoteles y en domicilios donde se encuentran pacientes con COVID. Sí, este protocolo lo estamos trabajando y ahora que iniciamos la internación domiciliaria, siguiendo los lineamientos de los protocolos de nación, hay que tener ciertos cuidados, reservar los residuos por lo menos 72 horas antes de ser eliminados y estamos trabajando en un protocolo provincial para la eliminación de los residuos. De esta manera, entonces, damos por finalizada esta conferencia de prensa. A las autoridades el agradecimiento, a los periodistas presentes también y a todos los que nos han seguido a través del sistema streaming. Que tengan muy buenos días.